Bueno, un privilegio poder compartir la palabra de Dios una vez más. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar terminando el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a estar viendo del versículo 19 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oramos una vez más. Padre, te rogamos, por favor, por este tiempo. Necesitamos escuchar tu voz. Creemos por la fe que tu palabra es viva, es eficaz. Creemos que es más cortante que toda espada de dos filos. Creemos que tu palabra es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Señor, creemos que tú nos revelas por medio de ella, que es más preciosa que el oro, más dulce que la miel, que es como espada de dos filos, que quebranta nuestro corazón orgulloso. Por eso, Padre, te rogamos, por favor, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que tú nos hables, necesitamos escuchar la voz del buen pastor. Por favor, Padre. Te rogamos que si hay alguien que no te conoce, que tú hagas lo que nadie puede hacer, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pensaba que tratamos acá en esta iglesia, domingo tras domingo, de predicar de manera expositiva, y generalmente lo hacemos de manera expositiva y secuencial. Puede ser expositiva, no secuencial, pero tratamos de hacerlo expositiva y secuencialmente, ¿no? Así hemos estudiado todo Primera Tesalonicenses, la hemos terminado. Estamos ya por Primera de Juan, terminando el capítulo 4. Sergio está en Primera de Pedro. Y pensaba que predicar de esta manera, o sea, de forma expositiva, bueno, primeramente es lo más importante, entender lo que el texto dice, no traer nuestras ideas, sino tratar de estudiar y exponer lo que el texto dice. Pero también hacerlo de manera secuencial tiene varios beneficios. Pensaba, uno de ellos, por ejemplo, es que cuando nosotros predicamos expositivamente, ustedes, sin darse cuenta, están aprendiendo cómo estudiar la Biblia. Porque ustedes, consciente o inconscientemente, están viendo lo que uno hace acá con el texto, cómo va leyendo el texto y cómo va interpretando, y ustedes de alguna manera van aprendiendo en sus casas, sin darse cuenta tal vez, a leer sus Biblias. Bueno, también nos ayuda a que no nos metan el perro, porque como vas estudiando de manera expositiva, vos sabés lo que viene diciendo antes, lo que va a decir después, y bueno, se puede torcer la Biblia aún así, claro que sí, pero es más difícil, porque vos ya estás viendo, ¿no? Escuchaste lo que dijo el domingo pasado, y lo que viene dice el domingo que viene, y el que viene, y de pronto el que está predicando dice algo que no tiene nada que ver, y dice, no, para esto no tiene nada que ver con lo que viene diciendo, ¿no? Bueno, podríamos sacar muchos beneficios más, pero también pensaba que predicar de esta manera también te trae problemas, porque de pronto caes en un texto que no te queda otra de predicarlo, ¿no? Imagínate, yo acá digo, bueno, hermanos, les invito a ver sus Biblias, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Muchos ni se acordarán donde terminamos la última vez, pero alguien me dirá, pará. ¿Y qué pasó con los otros versículos? Bueno, yo podría decir, bueno, esos versículos no importan, y ahí ya me meto en un problemón, ¿no? Entonces, te encontrás con un texto y tenés que predicar lo que dice, y no queda otra, y tenés que tratar de estudiarlo en tu casa, hacer el mejor trabajo posible, entender lo que dice,
y predicarlo. Y tal vez hay un montón de pasajes, honestamente los digo, que jamás los hubiese elegido para predicar. Pero están ahí. Bueno, y pienso, ¿por qué hago esta introducción? Porque pienso que este es unos pasajes de esos que tal vez traen problemas. Así que vamos a tratar de entender lo que Juan está diciendo en estos versículos y bueno, y someternos a lo que la Escritura dice. Así que hoy vamos a ver dos cosas, me gustaría que notemos en este texto dos cosas. En primer lugar, versículo 19, que los creyentes son aquellos que han sido amados por Dios. Versículo 19, los creyentes son aquellos que han sido amados por Dios. Y versículos 20 y 21, y como consecuencia los creyentes son aquellos que aman a sus hermanos. Entonces, los creyentes, versículo 19, son aquellos que han sido amados por Dios y como consecuencia, versículos 20 y 21, aman a sus hermanos. Y lo que Juan está haciendo en este texto es sacándole todo mérito al hombre. Probablemente Juan está haciendo una conexión entre lo que venía diciendo, noten versículos 17 y 18, Juan viene hablando del temor al castigo, y probablemente Juan le saca todo mérito al hombre, porque lo que Juan quiere hacer es, creyentes, no tengan miedo al castigo, porque Dios ya castigó a su Hijo en tu lugar. Y Dios lo decidió castigar, versículo 19, cuando vos no le amabas, cuando vos no le buscabas, cuando a vos ni te importaba su gloria, ni vivir para Él, absolutamente nada. En esa condición es que Dios te amó. Dios te amó cuando eras su enemigo. Entonces, si te amó cuando eras su enemigo, ¿cuánto más ahora que sos su hijo? Y lo va a conectar, Juan, versículo 19, lo va a conectar con el temor, versículo 18, pero lo va a conectar con lo que va a seguir diciendo el amor a los hermanos. Si Dios te amó cuando vos no le amabas, no solamente implica que no debes temer a su castigo, sino que implica que de la misma manera vos debes amar a tus hermanos. ¿De qué manera? Aunque ellos no te amen. Aunque ellos pequen contra vos. Porque esa es la manera en la cual Dios te amó a vos. Así que un creyente, en primer lugar, noten versículo 19. Un creyente ama a Dios. Noten ahí, por favor. Nosotros le amamos a Él. Algunas traducciones, si tienen, por ejemplo, Américas, dice nosotros le amamos. No está el pronombre a Él. Pero bueno, obviamente por contexto se entiende. Nosotros amamos. ¿A quién amamos? A Dios. El creyente, nos dice Juan, es alguien que ama a Dios. No existe un creyente que no ame a Dios. No existe. No existe alguien que diga que tiene fe en Dios, pero que no le ama. Ahora, amar a Dios, que un creyente ama a Dios, quiere decir que le obedece. Amar a Dios no es decir, yo amo a Dios, cada vez que pienso en Dios, el corazón me late más fuerte, me agarran como unas cosquillas en la panza, entro en un éxtasis, no tiene nada que ver. La obediencia, el creyente ama a Dios, quiere decir que el creyente le obedece. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es lo que va a seguir diciendo luego en el capítulo 5. Noten por favor, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, noten la conexión, y guardamos sus mandamientos. No se puede separar. Si vos amás a Dios, quiere decir que le obedeces. Ahora, no quiere decir que le obedeces de forma perfecta. No quiere decir que si vos amás a Dios, no pecás. No, Juan no está diciendo eso. A veces no le obedecemos. Muchas veces, vamos a decirlo así, no le obedecemos. Muchas veces pecamos en cosas que sabemos que son pecado, pero el creyente crece en obediencia a Dios. El creyente no vive dándole la espalda a Dios. El creyente no vive indiferente a los mandamientos de Dios. Recién cantábamos una canción, no me acuerdo exactamente la estrofa, pero hablaba de que tu ley es mi sabiduría. Porque el creyente ama la ley de Dios. Si una persona vive dándole la espalda a Dios, no importa lo que diga, es que no es un creyente. Si una persona vive contrario a la ley de Dios, no importa cuánto llore, qué diga con sus labios,
cuántas lágrimas se le pongan en sus ojos, si esa persona no obedece a Dios, no de forma perfecta, pero no está creciendo en obediencia a Dios, sino que vive su vida de espalda a Dios, nos dice la Escritura que no es un creyente. Pero Juan, en estos versículos, no está diciendo obviamente que el creyente ama a Dios, lo acabamos de leer, pero Juan está haciendo énfasis, no tanto en el amor del creyente hacia Dios, sino en cómo se origina ese amor. Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Juan usa un tiempo presente, nosotros le amamos de forma continua porque Él nos amó, y ahí es un tiempo pasado, podríamos decir así. Él nos amó primero en el pasado. Nosotros le amamos ahora en el presente. Si vos sos un creyente ahora, amás a Dios por un solo motivo. Porque Él te amó primero. Porque Él decidió amarte. Ahora Juan, algunos interpretan este pasaje como decir, bueno, ¿de qué forma Dios me amó primero? Dios me amó primero. ¿Okay? ¿De qué manera? Bueno, Dios me amó primero simplemente muriendo en una cruz, como amando a todos en general, pero sin amar a nadie en particular. Como que Cristo muere en la cruz, pero no muere por nadie en particular. Él muere por todos en general, pero sin amar a nadie en particular. Entonces, Dios me amó muriendo en la cruz hace 2000 años, Cristo, y bueno, y ahora yo tengo que hacer mi parte. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Porque Juan habla del amor de Dios por personas específicas. Noten por favor versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan está hablando del amor de Dios hacia un grupo de personas, hacia nosotros. Juan habla del amor de Dios hacia un grupo de personas. Dios nos amó primero con nombre y apellido. Él dijo en el versículo 14, noten por favor ahí de capítulo 4, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Claro que Cristo es el Salvador del mundo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Él tiene vida eterna. En ese sentido, Cristo es el Salvador del mundo. Pero noten que no todos van a ser salvos. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Cualquier persona, sin importar su estatus social, económico, sin importar su grado intelectual, si terminó la universidad o no la terminó, no importa. Cualquier persona que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, nos dice, tiene vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que una persona acuda a Cristo? ¿Cómo puede ser que una persona vaya a Cristo en arrepentimiento y fe? Bueno, Juan nos los dice acá. Porque Él nos buscó primero, porque Él nos amó primero. Si vos le amás hoy a Dios, es porque Él te amó primero, pero con nombre y apellido. Él en la cruz, si vos sos un creyente, Él en la cruz estaba muriendo por vos, con nombre y apellido. Estaba pagando tus pecados. Y vos pudiste creer en Él porque Él te atrajo hacia Él. No solamente Él te amó primero muriendo en la cruz, sino atrayéndote a vos hacia Él. Por eso digo que Juan lo conecta con el versículo 17 y 18 donde habla del temor al castigo. Ya no tenés que tener temor al castigo. Si vos sos un creyente, no hay posibilidad de que te pierdas. No hay posibilidad de que te pierdas. Juan 6:39 dice lo siguiente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, los creyentes, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que no hay posibilidad que aquellos por los cuales Cristo murió se pierdan. No hay posibilidad. Todo aquel que el Padre le ha dado al Hijo, no se van a perder. No hay posibilidad. Sino que Cristo los va a resucitar. Por eso dice la introducción de la predicación expositiva, porque esto trae conflictos.
en nuestra mente de cierta manera, porque de alguna manera, y entiendo por qué he estado ahí, y muchas veces estoy todavía ahí, que de alguna manera queremos tener cierto mérito. De alguna manera cuando escuchamos estas cosas, nos empezamos tal vez a poner nerviosos y decir, pero yo hice algo. De alguna manera queremos decir, yo hice algo que el otro no hizo. Yo voy a estar en el cielo porque yo hice algo que la persona que va a estar en el infierno no hizo. Yo tal vez fui un poco más sensible, yo tal vez fui un poco más inteligente, yo tal vez no fui tan reacio a la voz de Dios. Yo hice algo, no hice mucho. Nadie acaba de decir, yo me gané la salvación. Pero hice algo, quiero un poco de mérito. Quiero algo, aunque sea un poquito. Pero la Escritura nos dice que no lo hay. Juan tira por la borda todo mérito propio. Queremos decir, yo me destaqué en algo. Yo fui más crédulo que el otro. No. Si vos le amás a Él es por un solo motivo. Porque Él te amó primero, no solo muriendo en la cruz, sino atrayéndote a vos hacia Él y a mí hacia Él. Así que esto, como dije antes, tiene un doble propósito. Nos da seguridad. Esto en un sentido nos da seguridad. Dios te ama a vos no por lo que vos haces por Él. Dios no te ama a vos porque vos lees tu Biblia. Dios no te ama a vos porque venís a la iglesia. Dios no te ama a vos porque tratás de portarte bien en tu casa. Dios te ama a vos porque Él eligió amarte desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios te amó antes de que le buscaras, ¿cuánto más ahora que sos su hijo? ¿Cómo te va a condenar? No hay posibilidad. En un sentido, esto nos da seguridad, pero en otro sentido, también nos da responsabilidad. Porque si Él te otorgó gracia, como dije antes, vos debes mostrar la misma gracia hacia tus hermanos. No por el beneficio que puedas obtener de tus hermanos, no porque sean compatibles con vos, no porque tengan tus mismos gustos, no porque te caen bien, sino simplemente porque es la manera en la cual Dios te amó a vos. Ahora, la pregunta que surge es, bueno, no podemos hacer teología de un pasaje. Así que la pregunta es, ¿Juan enseña esto en otro lado? ¿Juan enseña esto que vos estás diciendo de que Él me amó y me eligió y me atrajo hacia Él? ¿Juan lo enseña en otro lado? Bueno, sí, en varios lados. Cito algunos versículos solamente. Juan capítulo 15, versículo 16, el Evangelio de Juan. Juan 15, 16 dice el Señor Jesús, ya a horas de ser crucificado, le dice a los apóstoles, no estaba Judas ahí ya, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. El Señor Jesús le dice a los discípulos, no se piensen que ustedes están acá porque me eligieron a mí, porque tomaron la decisión correcta. Ustedes están acá porque yo los elegí. Capítulo antes, Juan 13, 18, en el aposento alto. Judas estaba todavía ahí. Y el Señor Jesús le dice, no hablo de todos vosotros, porque estaba Judas ahí. Yo sé a quienes he elegido, dice Jesús. No a todos, en un sentido no elegí a todos, porque acá está Judas. Pero yo sé a quienes he elegido. Y el Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. ¿Quién las va a traer? El Señor. El Señor está pensando en un grupo de personas, los gentiles, que todavía ni nacieron. Nosotros, ahí estamos en esas ovejas, que ni nacieron, pero Cristo ya está pensando en ellas. Ya está yendo a la cruz a morir por ellas. Y ya le está diciendo a Dios a sus discípulos. Está diciendo que aquellas ovejas Él debe atraer. Así que estos pasajes nos hablan de una lección. No por méritos. Cristo nos está diciendo, yo los elegí porque ustedes se destacaron. Yo les entregué un examen a todos y los que se sacaron A más fueron mis apóstoles. No dice eso. Yo los elegí de pura gracia.
Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ok, ¿y hay otro autor de la Escritura que lo enseñe? Mateo 11:25. El Señor Jesús ora al Padre y le dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y escuchen el propósito. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué, Señor, estás escondiendo estas cosas? El Evangelio de los sabios y la estás revelando a los niños. Porque así te agradó. Hechos 13:48, Lucas dice lo siguiente. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escuchen. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y bueno, pasaje muy conocido, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y el antes de la fundación del mundo nos quita todo mérito. Porque yo te hago una pregunta, me la hago a mí también, ¿no? ¿Qué hicimos antes de la fundación del mundo? ¿Qué mérito? Nada. Dios te amó, Dios me amó solamente porque Él en su infinita bondad quiso amar. Ahora, llegando a este punto, algunos usan un argumento que yo he usado erróneamente, y es verdad, no. Si somos honestos, realmente somos honestos con la Escritura. Una vez alguien me dijo, si vos negás la elección, tenés que tirar la Escritura, porque Dios eligió a Abraham, ya Génesis 12, al horno, ¿no? Y de ahí para adelante. No podés, o sea, tenés que tirar la Escritura. Bueno, está bien. Entonces, pareciese que hay una manera de arreglar esto. Y el argumento es, bueno, es verdad que Dios me eligió, lo acabamos de leer. Nadie, si somos honestos con la Escritura, nadie lo puede negar. Bueno, pero Dios me eligió porque sabía que yo le iba a elegir. Bueno, y usan, o hemos usado, porque yo he usado ese argumento, dos textos. Uno es Romanos 8:29, que dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, etc. Bueno, la palabra ahí, conoció, prognosco, conocimiento previo. Entonces dice que a los que de antemano conoció, a esos predestinó. Entonces, bueno, claro, Dios conoció de antemano que vos ibas a creer, entonces por eso te predestinó. Y otro pasaje, que es Primera de Pedro, Sergio ya lo predicó, 1:2, elegidos según la presciencia, prognosis, sustantivo, prognosis, lo mismo, previo conocimiento. Entonces dice, claro, a los que elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así que Dios miró por el canal de la eternidad y vio que le ibas a elegir, entonces por eso te eligió. Bueno, problema arreglado. Bueno, no está arreglado. Por dos motivos. Primero y principal, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Bueno, le hacemos una pregunta al texto y le decimos, ¿qué conoció? ¿Y el texto qué nos responde? Nada. Dice, a los que antes conoció. ¿Qué conoció? No sabemos. Puede haber conocido que vos no le ibas a elegir y por eso te eligió. No nos dice, y Pedro pasa lo mismo. Según la presciencia, bueno, ¿qué conoció Dios? Bueno, el texto no nos dice que conoció que le íbamos a elegir. Pero además de eso, y hay un argumento más fuerte, es que la palabra conocimiento, gnosco, no siempre quiere decir conocimiento intelectual, sino quiere decir una relación. Voy a citar un texto de 1 de Juan, búsquenlo por 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce
a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahí Juan usa la palabra el que conoce, ginosco, esa es la palabra, el que conoce. Pero Juan no está diciendo que el que conoce a Dios de manera intelectual nos oye. No. El que conoce a Dios de manera experimental, aquella persona que tiene una relación con Dios, es el que nos oye. Y el que no tiene una relación personal con Dios, ginosco esa palabra, no nos oye. Así que lo que está enseñando la Escritura es que Dios nos eligió de pura gracia. Solo cito un texto más, perdonen por tantos textos. Romanos 9:15, dice Pablo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, pero yo me arrepentí y creí. Bueno, pero 2 de Timoteo 2:25 dice que el arrepentimiento lo concede Dios. Bueno, pero yo creí. No, pero Efesios nos dice que la fe es un don de Dios. Así que no tenemos mérito, hermanos. No tenemos mérito. El mérito es 100% de Dios. Ahora, es importante aclarar algo acá cuando Juan dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, y todo esto que estamos enseñando, que Dios sea soberano, no quiere decir que el hombre no es responsable. ¿Okay? Voy a dar, lo que quiero decir con esto es que nadie se va al infierno. Nadie se va al infierno por culpa de Dios. Nadie que va a estar en el infierno va a estar diciendo, yo estoy acá por tu culpa. No. El que se va al infierno es por su pecado, porque no se quiso arrepentir. Y el que se va al cielo es por la gracia de Dios. Voy a dar una ilustración. Supongamos que yo voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien y Sergio me convence de que no lo mate. Entonces, bueno, me termina convenciendo, no lo mato. ¿Voy a la cárcel? No lo maté, nada, ni agarré un cuchillo, nada. Él solamente me convenció. Yo le dije, a este lo voy a matar. Y él me convenció de que no lo matara. No hice nada, nada. ¿Voy a la cárcel? No voy a la cárcel. No me pasa nada. Sergio, ¿me salvó de qué? ¿Están ahí? Bien, me salvó de la cárcel. Bien. Ahora, vamos a suponer que Gamaliel va a matar a alguien y Sergio lo deja. Y lo mata. ¿Qué pasa con Gamaliel? Va a la cárcel. ¿Por qué fue a la cárcel? Por asesino. Él no va a estar en la cárcel y decir, yo estoy en la cárcel porque vos no me convenciste. No. Vos estás en la cárcel porque quisiste matarlo. Y yo no estoy en la cárcel ¿por qué? Porque Sergio me convenció. O de la misma manera, los que están en el cielo por la gracia de Dios, porque Dios los eligió, porque Dios los atrajo hacia Él. Y los que están condenados, porque no se quisieron arrepentir, aunque Dios les dio la oportunidad de que lo hagan. Así que la soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Y la idea de esto no es hacer una clase de teología, pero sí que debemos entender esta verdad, como dije antes, para tener seguridad. Hermanos, si vos sos un creyente, Dios te amó cuando no le amabas. Y te pasa, porque a mí también me pasa, que pecás y te sentís condenado. Pecás y sentís que Dios no te ama más. Pecás y decís, ¿cómo puede ser que yo siendo su hijo haga lo que haga? Bueno, si Él te amó cuando no le amabas, ¿cuánto más ahora que sí le amás? Porque sos su hijo. No hay posibilidad de que llegue el día final y Dios te diga, yo te quise salvar, pero pecaste mucho. Yo te quise salvar, pero vos te escapaste de mis manos. No hay posibilidad. No existe porque Cristo dijo que todo lo que el Padre le da a Él, Él lo va a resucitar. No hay posibilidad de que alguno de los suyos se pierda. No existe esa posibilidad. Por eso nos da seguridad. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo, encontraré al inocente quien murió. Pero también debemos entender esto, y lo vamos a seguir estudiando, para amar a nuestros hermanos. Porque estamos acostumbrados a amar para obtener un beneficio, ¿no?
Estamos acostumbrados. Yo amo a tal hermano según lo que él puede hacer por mí. Si este hermano, no sé, tiene algo que a mí me interesa, entonces me voy a acercar, voy a tratar de ganarme su corazón. Pero si este hermano no tiene nada que me pueda interesar, simplemente no lo amo. Pero ese no es el amor bíblico, sino que yo debo amarle no porque me cae bien, no por su posición, no por los beneficios, sino por gracia. Porque ¿de qué manera te amó Dios a vos o a mí? Por gracia. ¿Qué beneficio podía obtener Dios de mí? Ninguno. Dios no iba a estar en el cielo y iba a decir, ¿qué hago sin Matías? No. Él seguiría siendo Dios, pero me amó por gracia, aun cuando no me lo merecía. Y de la misma manera vos tenés que amar a tus hermanos, aunque no lo merezcan, aunque no hagan nada por vos, aunque no obtengas ningún beneficio de ellos. Cuando pequen contra vos, debes perdonarlos, porque esa es la manera en la cual Dios te amó a vos. No por tus obras, no por tus méritos, sino por gracia. Y te sigue amando a pesar de tus pecados y de mis pecados, por gracia. Por eso cuando un hermano peca contra vos, ¿qué debes hacer? Perdonarle. No por sus méritos, no por lo que te pueda ofrecer, sino por gracia. Y ese es el argumento, noten que Juan va a seguir diciendo, noten ahí por favor, versículo 20. Vimos en primer lugar que el creyente es aquel que es amado por Dios y como consecuencia el creyente ama a otros. Noten versículo 20. Si alguno dice, esto es un caso hipotético, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Un comentarista dice lo siguiente, es posible que aquí Juan se dirigiese a los maestros gnósticos que decían que ellos amaban a Dios, pero en su conducta demostraban odio hacia los cristianos. No lo podemos separar. No podemos separar el amor de Dios del amor a nuestros hermanos. Si nosotros entendemos que Dios nos amó por gracia, yo debo amar de la misma manera a mis hermanos. No lo podemos separar. No puedo decir que mi relación con Dios está 10 puntos. No puedo decir que mi relación con Dios está en mi mejor momento si no estoy amando a mis hermanos. No importa cuántas teologías haya leído, no importa cuántos seminarios haya cursado, no importa que haya memorizado toda primera de Juan, no importa que escuche 10 predicaciones por día, si no estoy amando a mis hermanos, no está todo bien con Dios. Y Juan lo lleva al punto de decir que si no estoy amando a mis hermanos, no soy un creyente. Obviamente, por el contexto, Juan está hablando de los gnósticos, no de alguien que por alguna situación cae en no amar al hermano. A veces no amamos a los hermanos como deberíamos amarlos. Eso es verdad. Juan está diciendo que alguien que cae en ese pecado no es un creyente. Juan está diciendo que alguien que vive y aborrece, ahí es un tiempo presente, el oro está en tiempo presente. Aquella persona que vive, que su estilo de vida es de no amar a los creyentes, ese no es un creyente. La persona que dice que ama a Dios, pero no tiene relación con los creyentes. ¿De qué manera ama a Dios? Si tenés varios años en la fe, seguramente te ha pasado, y si no, te va a pasar, que hablas con alguien que te dice que ama a Dios, que lee la Biblia todos los días, que escucha predicaciones. ¿Escuchás a fulano de tal? Sí, claro, yo también, mirá vos. Y a este sí, claro, sí, yo también lo escucho. Que lee libros buenos, libros cristianos buenos, pero cuando le hablas de la iglesia, te dice, no, la iglesia son todos hipócritas. No, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son todos truchos. Y cuando vos hablas con esta persona, notás ese odio hacia los creyentes. Lee libros de teología, sabe mucho de teología, sabe griego, sabe hebreo, lo que sea. Pero cuando vos le hablás de los creyentes, notás en su tono odio. Yo no voy a la iglesia porque son todos hipócritas. Y ahí le decimos, es verdad. Es verdad que muchas veces somos hipócritas. No voy a la iglesia porque son todos unos truchos. No es verdad que somos unos truchos a veces.
Es verdad. No es nuestro estilo de vida ser unos truchos. Pero a veces somos unos truchos. A veces actuamos con hipocresía. Pero eso no es motivo para no congregarte. Porque la iglesia de este lado de la eternidad está lleno de truchos que están siendo santificados. Porque de este lado de la eternidad, la iglesia está conformada por pecadores que están en proceso de santificación, pero ninguno de los que está acá estamos glorificados. Nadie. Entonces en la iglesia vamos a pecar el uno contra el otro. Pero aún así debemos amar a los hermanos. Por eso no lo podemos separar. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Él qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero no le preguntaron por el segundo. No le preguntaron por el segundo. Le preguntaron, ¿qué cosa? ¿Cuál es? El primero. Pero Jesús le dijo, pará, no te vayas. Y el segundo es semejante. Es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no lo podemos separar. Nosotros lo queremos separar. Nosotros queremos decir, yo amo a Dios, yo leo la Biblia, pero aborrezco a los creyentes. Pero eso no es compatible con la Escritura. Porque mi relación con Dios, vamos a decirlo de esta manera, está atada a mi relación con los hermanos. No lo podemos separar. Yo no me salvo por la fe de mi hermano. ¿Eso está claro? Yo no me salvo por venir a una iglesia. Yo no me salvo por hacerme miembro de una iglesia solamente por fe, solamente por arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz, solamente por la fe. Pero la evidencia es que amo a mis hermanos. Y en una etapa de la iglesia en la cual los creyentes pasaban a ser miembros de la iglesia por ser hijos de creyentes. En una etapa pasó eso. Entonces, como vos pasabas a ser miembro de la iglesia por ser hijo de un creyente, el hijo del creyente no quiere decir que sea creyente. Entonces, la iglesia se llenó de inconversos. Entonces, se hizo un énfasis ahí. Es tu relación con Dios. La vida cristiana es tu relación con Dios. Bueno, en un sentido es verdad, ¿no? Es tu relación con Dios en el sentido de que yo tengo que poner mi fe en Cristo. Pero se ha hecho tanto énfasis en tu relación con Dios, que se ha llevado al extremo de que vos podés no congregarte, vos podés no amar a tus hermanos, pero si hiciste la oración del pecador, es tu relación con Dios y sos un creyente. Y no importa que no te congregues, no importa que no vayas a una iglesia, no importa nada, es tu relación con Dios. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Porque el problema es, ¿qué hacemos con este pasaje? Lo borramos con liquid paper. Porque cuando llegamos ahí, ¿qué hacemos? Juan nos dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Y qué hacemos? Dios cuando te salva, no te hace un ente, una isla. Todas las referencias a la iglesia son comunidad. Por ejemplo, a la iglesia en Gálatas 6:10 se los describe como una familia. Dice que debemos hacer el bien a todos, primeramente a los de la familia, de la fe, una familia. En 1 Corintios 12:13 dice que la iglesia es un cuerpo. En 2 Corintios 6:16 dice que la iglesia es el templo de Dios. En Tito 2:14 dice que Dios salvó un pueblo. Todas metáforas de comunidad. Ninguno dice que la iglesia es un hombre viviendo en una isla. No dice eso. Todos los pasajes son referentes a comunidad. Y la pregunta que nos hacemos es, si pensamos que el cristianismo se trata de mi relación con Dios y lo demás ni me importan, ¿qué hacemos con todos los mandamientos de unos a otros? Amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros, servirnos unos a otros. ¿Qué hacemos con eso? Lo borramos de la Biblia y tenemos que borrar casi toda la Biblia. Pero noten que Juan da un argumento. Versículo 21. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Uno podría decir, justamente por eso, porque a mi hermano lo veo y lo tengo que aguantar. Bueno, pero eso en realidad no es un argumento. Voy a dar una ilustración. Si vos
tenés una super relación con un hermano acá de la iglesia, supongamos, y formás una super amistad, y ese hermano en algún momento se va a vivir, o sea, a otro país. ¿Cómo va a ser la relación? Se enfría, ¿no? Un poco, o sea, no lo dejas de amar, si es tu amigo, pero se enfría la relación. ¿Por qué? Porque no lo ves, porque se distancia. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros no amamos a nuestro hermano, al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Juan está diciendo, si no hay una evidencia objetiva, amar a mi hermano, ¿cómo me voy a basar en una evidencia subjetiva? Amar a Dios que no lo estoy viendo. No puede ser. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios cuando aborrezco a aquellos por los cuales Cristo murió? ¿Cómo voy a decir que amo a Dios cuando odio a su esposa, a la cual Él está santificando y la cual Él va a venir a buscar? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si aborrezco lo que Él ama? No hay posibilidad. ¿Qué voy a hacer en el cielo entonces? ¿Qué voy a hacer en el cielo? Si yo aborrezco a los creyentes, ¿qué voy a hacer en el cielo? Rodeado de creyentes. Me voy a volver loco. No hay posibilidad. Alguien dijo lo siguiente: una persona puede engañar a otros declarando que ama a Dios, pero como Dios no puede ser visto, no hay una forma directa de determinar si verdaderamente ama a Dios. Aun si realiza los actos externos de devoción a Dios, la oración, la asistencia al culto, etc., puede con todo ser una exhibición vacía. Pero una persona no puede engañar tan fácilmente a otros respecto a su amor por los hermanos. Como a ellos se les puede ver, también es visible la relación de esa persona con ellos. Lo que está diciendo este autor es, vos podés engañar diciendo que amás a Dios, pero no podés engañar diciendo que amás a tu hermano cuando no le amás. Eso se hace evidente. Vos podés leer tu Biblia en tu casa, lo que vos quieras, pero va a ser evidente que no estás amando a tus hermanos. Y alguien dijo lo siguiente: es posible que haya conflictos, pero no un odio permanente. Es posible que haya conflictos, pero no un odio permanente. Claro que va a haber conflictos en la iglesia, claro que sí, pero no van a ser, no podemos vivir de esa manera. Y el argumento de Juan está acá usándose, que usa por toda la Biblia, por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Santiago dice que la fe sin obras es muerte. Claro, es el mismo argumento. Santiago no está diciendo que la salvación es fe más obras, sino que la fe se evidencia por las obras. El fruto es la evidencia de la raíz del árbol, o de lo que está hecho el árbol. De la misma manera, el amar a los hermanos no es un mérito que hago para ser salvo, es la evidencia de que realmente soy un creyente. No lo podemos separar. Y ese argumento Juan lo usa en toda la carta. Noten, por favor, capítulo 3, ahí de 1 Juan, versículo 17. Mismo argumento. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta, Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vos decís que amás a tu hermano y de pronto lo ves con una necesidad, ves que te ha pasado una situación difícil y mirás para otro lado. Juan dice: ¿dónde está tu evidencia? Si estoy guardando resentimiento contra un hermano, no está todo bien con Dios. Si en mi corazón hay resentimiento contra otro, no está todo bien con Dios. Incluso noten esto: si nosotros tenemos conflictos sin resolver con un hermano, ni siquiera podríamos participar de la cena, porque lo estaríamos haciendo de forma indigna. Así que noten la estrecha relación que hay del amor con Dios y los hermanos. Si yo tengo un conflicto con un hermano, no puedo participar de la cena, o lo puedo hacer, pero lo voy a hacer de una manera indigna, no conforme a la Escritura. Así que noten qué tan ligado está todo esto. Y el Señor Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Porque tu amor por mí, Pedro, va a estar ligado al amor que vos tengas por otros creyentes. Así que la manera o la vara, una de las varas
vamos a decir así, o del termómetro para medir mi relación con Dios, para ver cómo está mi comunión con Dios. Una, no la única, pero una de las varas o de los termómetros es qué tanto estoy amando a mis hermanos. La persona que vive peleado con todos los creyentes, ¿de qué forma está armando a los hermanos? Así que, como dije antes, debemos examinar nuestro amor por los hermanos. Solo para ir cerrando, noten por favor el versículo 21. Juan lo deja claro acá. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Perdonen la redundancia, pero yo no escribí este texto. Simplemente lo trato de explicarlo. Es así. Juan, noten lo redundante que es. El que no ama no puede ser un creyente. Y ahora vuelve en el versículo 21. Porque este es el mandamiento, no es la sugerencia que tenemos de Dios. No es que Dios nos dejó un buen consejo, una buena sugerencia. Dios nos dejó un mandamiento. Es una orden, hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos. No es una sugerencia. No es que, podrías usar pantalón oscuro. Eso es una sugerencia. Pero esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Debes amar a tu hermano. Y debemos, hermanos, considerar este mandamiento. Porque el amor no es, y lo hemos dicho en otros textos, no es solamente buena onda. El amor en la Escritura es igual a sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Primera de Juan 3:16 dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocimos el amor? Sacrificio. En que Él puso su vida por nosotros. Así que, hermanos, el que vos ames a tu hermano va a implicar sacrificio. Cualquiera, un no creyente puede venir acá, abrazarte, decirte que te ama y irse a su casa y que ni le importes. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero el amor implica sacrificio. Implica que tal vez, si ves a un hermano que está aferrado a un pecado, lo tengas que confrontar. El amor mira para otro lado. El amor dice, bueno, que se arregle, todos somos pecadores, que se siga la suya. Pero el odio hace eso, perdón. El amor lo confronta. No como un juez que le tira la Biblia por la cabeza, pero como alguien que lo ama. Hermano, estás pecando. Y tal vez el hermano se ofenda con vos. Pero es el precio que tenés que pagar por amor a tu hermano. El amor no es solamente buena onda, no es solamente decir cosas lindas, es sacrificarte por tu hermano. Es estar preocupado por su vida espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto amás a tus hermanos? ¿Qué tanto orás por ellos? ¿Qué tanto sabés de su condición espiritual? No de todas, yo soy honesto, no sé la condición de todos los que están acá. Pero sé que hay otros ocupándose de algunos, y yo trato de velar por algunos y otros por otros, y entre todos nos vamos cuidando. Pero si vos no estás velando por nadie, si vos venís a la iglesia y no te importa nadie, no te importa la vida de nadie, no estás amando a tus hermanos. No importa que vengas, lo abraces, le des 5 besos y le digas, bendiciones hermano. No importa, no importa. Si vos no te estás sacrificando por él o por ella, no lo estás amando. Y esto también debemos recordarlo, porque en la iglesia, y ese es el concepto que tenemos de la iglesia, es que la iglesia es todo color de rosas, ¿no? Ese es el concepto de una iglesia amorosa, es una iglesia donde no hay problemas. Bueno, eso es una iglesia mentirosa, una iglesia amorosa. Porque en la iglesia va a haber conflictos, porque vamos a pecar el uno contra el otro acá. Porque todavía la carne mora dentro de nuestro vos y yo pecamos, no por falta de conocimiento, sino por un problema de corazón. El pecado no es tanto un problema intelectual como un problema de corazón. Pensá brevemente las veces que pecás. La gran mayoría de veces pecamos en lo que sabemos. Por lo tanto, aunque sepamos que tenemos que amarnos, muchas veces no lo vamos a hacer. Aunque sepamos que no tenemos que ofender a otros, muchas veces lo vamos a hacer. Aunque sepamos que no tenemos que hablar de otros, muchas veces lo vamos a hacer. Porque es la carne. Pero aún así debemos amarnos. La iglesia, hermanos, siempre estuvo lleno de conflictos. En Hechos, capítulo 6, con todos los apóstoles vivos, ¿qué hubo? Murmuración.
hubo murmuración. 1 Corintios 1:11, Pablo dice que ha sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, Pablo le dice a los creyentes que aparentemente ellos estaban llevando sus conflictos a un tribunal. Bueno, por eso es la iglesia de Corintios. Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean tu mismo sentir. Y así podríamos seguir. Los problemas en la iglesia van a surgir. Porque es nuestra carne, hermanos. Porque pecamos. Pensá en los que estamos casados. Pensá en tu matrimonio. Claro que pecas contra tu esposa y claro que tu esposa peca contra vos. Aunque saben que tienen que amarse, aunque vos sabés que debes amar a tu esposa como Cristo, amar a la iglesia no la amás de esa manera siempre. Aunque lo sabés, y yo también, aunque lo sé, no la amo de esa manera. Porque el pecado mora en nosotros. Y lo mismo va a pasar en la iglesia. Así que el punto no es acá si vamos a pecar el uno contra el otro. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿nos vamos a perdonar? ¿Vamos simplemente a sellar en la cruz esas heridas? ¿Vamos simplemente a perdonar por el amor que Dios nos otorgó a nosotros? Porque así debemos manejarnos. Así pasa en el matrimonio. Si vos estuvieses sacando a la luz todo el tiempo los pecados de tu esposa o tu esposa tus pecados, no podrías vivir. Tenés que en algún momento decir, bueno, esto ya lo perdoné y listo. Y lo mismo debemos hacer dentro de la iglesia. No podemos sacar los pecados. En algún momento, bueno, esto ya lo perdoné. Ya está. Lo perdoné como Cristo me perdonó a mí. Y solo para terminar, si vos te das cuenta que no sos un creyente, si tal vez a la luz de este texto te das cuenta que no sos un creyente, o ya lo sabías, o ya lo sabés, que no sos un creyente, déjame decirte que hay esperanza. Si vos te arrepentís de tus pecados y ponés tu fe en Cristo, Dios te promete vida eterna. Cristo dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Si vos te arrepentís hoy de tus pecados, te das cuenta que estás en condenación, te das cuenta que la ira de Dios hoy está sobre vos, que vos sos el que aborrece continuamente a los hermanos y que no sos un creyente, no está todo perdido. Si vos estás con vida y todavía estás acá sentado, no está todo perdido. La Biblia dice que si vos te arrepentís de tus pecados y crees solamente en Cristo, Él te promete vida eterna. Por eso te ruego, por favor, si esa es tu condición, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. ¿Oramos? Sergio, ¿querés orar? Oramos. Amado Señor, gracias porque antes de ser expuestos a tu palabra, oramos como pueblo tuyo que tú hables a nuestros corazones, que pastorees nuestra alma. Y la verdad que nos sorprende traer a la memoria tu amor maravilloso. No lo comprendemos, pero lo disfrutamos por fe, solo por los méritos de Cristo. Y tú, Señor, nos has insertado en tu familia, en tu pueblo escogido, Señor, para que proclamemos la luz admirable, Señor, como tú nos rescataste de las tinieblas y nos has traído a Cristo. Y somos parte de la familia en la fe, donde debemos crecer en este proceso de santificación mientras estemos en este mundo. A la luz del pasaje que hemos estudiado, Dios, por favor, ayúdanos a volver a leerlo, a meditarlo, a examinarnos a la luz de la Escritura y vivir de acuerdo a lo que tu palabra enseña, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso. Continúa guiando la reunión conforme a tu voluntad. En tu nombre oramos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Terminamos cantando al Señor.